Esta es la ruta más larga de América y así es como fuimos del pueblo más al norte al pueblo más al sur del continente en 50 días. Buenos días desde Barrow, el pueblo más al norte de América. Hoy aquí empieza el viaje más largo de mi vida, en el que voy a cruzar toda América a través de 15 países y alrededor de 25.000 kilómetros hasta llegar, si todo va bien, a Puerto Williams, el pueblo más al sur del continente. Y estas serán las reglas. Primero, solo se puede viajar por tierra a no ser que no quedara otra alternativa. Segundo, hay que avanzar de la forma más rápida y directa posible. Y por último, solo se puede parar para dormir o por necesidades logísticas. Bienvenidos a Barrow. Aprovecho para presentar al que será mi compañero de viaje. Esta serie, a diferencia del año pasado, no la voy a hacer solo, sino que la voy a hacer con el gran José, el argentino. Buenas, buenas. Esta serie no es apta para hacer en solitario. Mirad qué sol. Eso sí, hace mucho frío. Y la cuestión es que ninguno de los dos venimos preparados para este frío. Porque claro, haciendo el equipaje para una ruta de más de un mes, solo queremos llevar una mochila cada uno. Hemos dicho, no, pues no vamos a llevar ahí abrigos y toda la cosa, si solo vamos a estar unos días en condiciones climáticas extremas. ¡Ay! ¡Qué rico! Bueno, tenemos el café y ahora sí, el plan del día. Hoy la parte de avanzar es bastante corta y bastante sencilla. Lamentablemente no hay otra forma de llegar a Barrow que no sea por avión. No hay carretera para venir aquí. Entonces no queda otra que coger un avión hasta el siguiente punto, que es Anchorage, la capital de Alaska. Por cierto, la calle es la calle Estrella Polar. Esta de aquí. Y ojo, aquí se acaba el pueblo y mirad esta barbaridad. Según Google, estamos frente al mar. Esto es el puto océano Ártico congelado. Y en aquella dirección, a como 2000 kilómetros, se llega al Polo Norte. Y escuchad la tranquilidad de un domingo en Barrow, Mira, mira, mira los locos de Barrow, cómo se divierten. ¡Míralo! ¡Ey! 1250 millas al Polo Norte, como 2000 kilómetros. King Eder Inn, Barrow, Alaska. Bueno, tenemos 10 minutos para organizar todo este desastre, quitarnos toda la ropa que nos sobra, porque ya nos escapamos de los menos 10 grados, menos 15. All right, thank you very much. Have a good day. Vamos al aeropuerto, que empieza la ruta de verdad. Ahí está el aeropuerto. Esto parece una nave industrial, mucho más que un aeropuerto. Aquí es la recogida de equipajes, ¿veis? Check-in aquí. Tenemos boarding pass. Thank you, Alma. Thank you. Have a good evening. Bueno. Alaska Airlines. Empieza la ruta de verdad. El avión está prácticamente vacío. Sinceramente, jode un poco estar subido en un avión como primer tramo de la ruta. Pero es lo que hay. En este caso, la serie es desde el pueblo más al norte hasta el más al sur del continente y no hay otra forma de hacer el primer tramo que no sea en avión. Ojalá hubiera una carretera hasta Barrow, pero de momento no la hay. Así que bueno, aquí estamos. Empezó el viaje. Rodeado de la nada blanca absoluta. Una hora y 40 minutos después, tramo número 1 completado, estamos en Anchorage, capital de Alaska. Tenemos que buscar un Uber a el Airbnb que tenemos para dormir hoy. Hello, sir. How are you? Mirad el salto de temperatura, menos 12, menos 13 a 10 grados. 22, 23 grados hemos saltado en un par de horas, Thank you very much. Have a good evening. Creo que este es nuestro Airbnb. Sofá, cama, me parece, donde dormirá uno. Un cuarto de cama de matrimonio. Top. Bueno, pues hoy se cena
esto que veis aquí. Hasta aquí el primer día de esta gigantesca aventura. Hemos empezado en Barrow, hemos acabado en Anchorage, casi seguro que el día más sencillo de toda la serie, y a partir de ahora se pone serio de verdad. 9 menos 20 de la mañana y el objetivo de hoy es indefinido, pero básicamente cerca de la frontera con Canadá. Morning. How you doing? Que hoy empieza el segundo tramo. Vamos a alquilar un coche que tenemos que conducir hasta Seattle, atravesando todo lo que queda de Alaska y toda Canadá. Susatina is her name. Susatina. Susatina. Okay. No sabéis la suerte que hemos tenido de encontrar una empresa de alquiler que nos permite alquilar un coche en Anchorage y devolverlo en Seattle, atravesando 2 fronteras. Y solo les quedaba uno en Canadá para cruzárselo de punta a punta, de norte a sur. No hay ningún tipo de transporte público, no hay nada. Encontramos esto y ¡buah! Nos desbloqueó la primera semana del viaje. Se siente poderoso, ¿eh? Este 4x4. Primera vez en mi vida que voy a entrar al Walmart. A ver, ¿eh? Bro, chaval, loco. Esto es como ir al Carrefour y ir al campo y encontrarte de repente armas, escopetas de caza. Hostias, heavy, ¿eh? ¿Cuánto valen? $350, $400. Unos sacos de dormir, unos cojines, agua, por si nos da por hacer 1 o 2 noches de dormir ahí en el coche en mitad de algún sitio, o por lo que pudiera pasar. Por fin estamos en ruta. Sea como sea, mañana por la tarde tenemos que estar en Whitehorse, que es como la primera ciudad grande de Canadá. Y entonces todo lo que no avancemos hoy lo tenemos que avanzar mañana. Si hoy hacemos poco, mañana toca mucho. Si hoy hacemos mucho, mañana toca menos. Hoy, como mínimo, tendríamos que llegar a Tok, que es, creo, la última como medio ciudad o pueblo grande de Alaska antes de cruzar a Canadá. José al volante. Está empezando a ponerse verde todos los bosques. Aquí está Anchorage, que es donde hemos salido, y esto de aquí es Whitehorse, lo que os he dicho que tenemos que llegar mañana. Mira, es que estos paisajes, tienes un lago, después tienes bosque y después tienes montañas épicas de fondo. Aparte de los paisajes, que ya es obvio, ya los habéis visto, pero la carretera es pequeñita, o sea, es mucho más entretenido que una autovía, tiene sus curvas, te mantiene entretenido, pero está muy bien el asfalto, es muy tranquila, casi no hay coches, puedes ir relativamente rápido también, es una pasada. Primera estación de servicio, 42,56. Si medio tanque se llena con $42, no está tan mal. Nuestra primera comida del road trip fue en un subway bastante extraño en mitad de la nada. Y después de eso seguimos conduciendo unas 3 horas más por una carretera prácticamente intransitada y entre bosques infinitos hasta llegar a Tok, un pueblo de apenas 1000 habitantes y el último de Estados Unidos antes de cruzar a Canadá. Aquí teníamos que encontrar un sitio para dormir. Sorry, do you work here? Do you have any rooms available for tonight? Solo hay camas de matrimonio. Hi. Hello, how are you? Very good. Yeah, it's fine. Amanecimos en esta cabaña en medio del bosque, regentada por una rumana que nos preparó un desayuno espectacular. Nos pusimos en marcha acto seguido rumbo a Canadá, con el objetivo de llegar a Whitehorse para final del día. El escenario sí se ve como muy de película de Alaska, ¿eh? La tiendita de la estación de servicio, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Lo que sí, hoy, no sé si se nota, pero la carretera está en bastante peor estado que ayer, ¿eh? Y esta es la principal carretera que une Alaska con Canadá, ¿eh? Mirad. Estamos exactamente sobre la frontera ahora mismo. Bienvenidos a Alaska, por ahí. Bienvenidos al territorio de Yukon. Bro, en este momento estoy pisando Canadá. Llegamos a la aduana canadian. Bueno, bro, un coche. Good morning. We're driving across the country to Seattle. We returned the car there. What do you guys do back in Spain? I'm a YouTuber. And a YouTuber, so you have your own channel, I'm guessing? Yeah. What do you do on the channel? It's travel videos. Otro problema que me acabo de dar cuenta. Aquí usan kilómetros por hora. Entonces tenemos un problema. Me acabo de dar cuenta ahora. El cuenta kilómetros del coche, el velocímetro del coche está en millas por hora y las señales de límites de velocidad de Canadá están en kilómetros por hora. Entonces
Joder, hay que estar muy espabilado, porque da para muchas confusiones. Madre mía, qué sitio para la nueva parada técnica. ¿Sabes lo que me molesta de estos lugares? No hay forma de que en cámara se vean tipo iguales de pibes. Yo creo que el próximo objetivo ahora sí es encontrar un sitio para comer. ¡Hay uno en bicicleta! ¡Hay un tipo que está haciendo todo esto en bicicleta! ¡Qué loco! Pero qué huevos, más bien. ¿Qué? ¡Qué huevos tiene! Pero no, ese tipo tiene varios días. Obvio. Esta área de servicio fue el primer rastro de civilización que encontramos en Canadá, más de 2 horas después de cruzar la frontera. Ahí aprovechamos para clavarnos una buena hamburguesa, un café y llenar el depósito del coche para hacer frente a las 3 horas más que teníamos hasta White. ¡Vamos, comandante! Mira, estas montañas, todo este macizo, esta cordillera de aquí, la llevamos rodeando desde Anchorage, nos metimos por aquí por medio, Tok está aquí, Whitehorse está aquí, que las vamos a tener a la vista prácticamente hasta Seattle. ¡No! ¡Hemos visto un oso, coño! Y no se ha asustado por el coche, se ha asustado conmigo. Me hubiera callado, hubiéramos hecho todas las fotos que hubiéramos querido. Whitehorse, 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 here we are. Elite Hotel. Es gigante. Tenemos 2 camas, bien. Pues 2 mesas por aquí, una pequeña neverita por aquí, pedazo de tele por aquí. Y bueno, por si alguna vez se había preguntado cómo era la avenida principal de Whitehorse, así es la avenida principal de Whitehorse. Hello, can we still have dinner? Y atención, 2 vasos de agua de grifo. Le pregunta, ¿querés algo para tomar? ¿Quieren algo para tomar? Y él le dice, ¿es el agua de acá potable? Como diciendo, ¿se puede tomar de la canilla? Haciendo referencia, vamos a tomar en el hotel de la canilla o en el... Claro. Y de repente saca dos vasos de agua del grifo. Sí, se pensaba que le estaba pidiendo agua de grifo allí a la muchacha, pero bueno, ha sido un poco raro. Se han estado riendo de nosotros un rato y ya está. En el menú de hoy tenemos una pizza de tamaño, bueno, y agua de grifo. No cualquier agua de grifo de marca Tim Hortons. Buenos días, ¿qué tal ha dormido usted? Muy bien, la verdad, muy buena cama y yo creo que estaba tan cansado que dormí muy profundo. Ok, lavadora en marcha, 47 minutos, que vamos a usar para desayunar. Burn Toast Café. Esto suena bien. Ladies and gentlemen, este es mi desayuno. Esperemos que se haya secado bien. Pero nada. Hay que ponerlo de vuelta. Pero esto nos aparece recién sacado de la lavadora. Bro, no se ha secado nada. Por favor, muchacho. Tenemos 15 minutos para sacar la ropa. Ojalá seca. Vamos, por favor. Pelín mejor, pero... Así nos vamos, con ropa mojada en la mano, el partido en el portátil. Atención al desastre que tenemos aquí. Maletero, toda ahí ropa lo más extendida que hemos pillado, hemos podido, para que se vaya secando. Estamos aquí en una especie de sports bar que nos han recomendado. Solo hay béisbol y cosas puestas. Hemos preguntado si pudieran poner el Madrid. ¡La puta madre, coño! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Yeah! ¡La puta madre! Con la tontería son las 3:30 de la tarde ya. Y seguimos en Whitehorse. Seguimos sin haber avanzado nada. Última parada antes de salir de Whitehorse. Se supone que en este centro comercial podemos comprar spray de osos. Esto de aquí. ¡$90! ¡Un spray de mierda! Si aparece un oso y hay que usarlo, habrá sido baratísimo. Entonces ojalá que aparezca uno, ¿no? Esto es una barbaridad. La próxima indicación es en 300 kilómetros. Seguir recto por la carretera. ¡Qué fail! El spray de osos viene aquí asegurado con la cincha esta. Y claro, tontos de nosotros, no llevamos una navaja encima. O sea que tenemos esto inutilizable. Creo que es un bebé oso. Segundo oso que hemos visto en la ruta. Y hoy sí que ahí con calma, con respeto, en silencio, lo hemos podido admirar durante varios segundos. Creo que no se ve en la GoPro, pero ahí hay una puesta de sol bastante tope.
We were wondering if you had any rooms available for tonight. And where is this? 4 buildings over. Ok. Es bien raro este sitio, ¿eh? Aquí seguimos intentando terminar de secar toda la ropa que no se secó esta mañana. Ropa por ahí, ropa en las sillas, ropa en las lámparas, ropa en la tele. Buenos días, día 5. Y hoy continuamos conduciendo hacia el sur. Cuarto día de carretera. Por cierto, no os lo había comentado todavía, pero resulta que nuestro coche de alquiler tiene nombre propio. Y es Susitna. Viene en la llave puesto, viene aquí en la puerta puesto. Hoy es el día de presentárosla oficialmente a vosotros también. Bueno, 5 minutos de conducción llevamos y ya estamos sin cobertura. Un cartel con, muy simple, 2 pueblos. El primero a 500 kilómetros, el segundo a 968 kilómetros. Welcome to British Columbia. Segundo estado de Canadá desbloqueado. Y una señal de atención, vida salvaje. Chavales, antes vemos los carteles de bisontes al entrar en British Columbia y mirad aquí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! Mira cómo me mira. Pero es gigante. Muchacho, ¿qué es esto, tío? Creo que se llama Muncho Lake, este sitio de aquí. Y así se ve al nivel del agua. Está duro, ¿eh? Sí. A ver si aguanta esta. ¡Coño! Mirad, hoy queríamos hacer 9 horas, ¿no? Pues bien, son las 4 menos 20 y llevamos un total de 3. Tenemos que hacer hoy 6 horas más, como sea. Pero ¿qué pasa? Que nada, corremos el riesgo de, llegando bastante tarde al segundo pueblo, que lleguemos y todos los hoteles tengan los check-ins cerrados, porque cierran por la noche. Entonces, nada, no sabemos qué va a pasar esta noche. Muchachos, mirad qué verde de repente. Se nota que estamos yendo hacia el sur, ¿eh? Cada vez la primavera está más avanzada. Temperatura maravillosa. Mira, hemos pasado de 4 esta mañana a 22 grados. Yo qué hago con esto. Perdón. Por favor. Estoy en serio, disculpa. Tenemos el parabrisas hecho un desastre, ¿eh? ¡Mira! ¡Está llevando a su casa! ¿Qué? Mirad qué momento y qué paz en esta parada. Este fue literalmente un día de safari. Empezamos viendo bisontes y a lo largo del día terminamos viendo hasta 7 osos junto a la carretera. Ahora acabamos de llegar al Shepherd's Inn. No es el destino que habíamos planificado, pero queda cerca. Son las 11 menos 5 de la noche. Ojalá... se ve muy cerrado, ¿eh? Oh, wow. 11:30 de la noche y hemos acabado en Fort St. John's. Bueno, en el objetivo del día. 2 camas de matrimonio. Wow, mirad, chaval, aquí se nota el avance heavy que hemos hecho hoy, ¿eh? Era nuestro penúltimo día con Susitna, por lo que nos quedaba una última noche con ella y queríamos pasarla de acampada en el mítico Jasper, donde nos aguardaba una sorpresa que no nos podíamos ni imaginar. Salimos tarde. Por la carretera empezaba a haber más tráfico porque ya estamos bastante más al sur. Nos paramos a comer en un sitio con un nombre un poco raro. El pueblo se llama Sex Smith. Town of Sex Smith Administration Building. El edificio de la administración del pueblo de Sex Smith. Y como por la noche acamparíamos, pues había que improvisar la ducha del día de alguna manera. ¡Bañarse en Canadá! ¡Completado! Mirad las montañas que empiezan a asomar por ahí, ¿eh? Se pone interesante. Estamos llegando al Parque Nacional de Jasper. Es que yo ya no sé qué o cómo grabar esto para que lo podáis entender, pero es... Bueno, realmente es bastante pequeño el camping. Al final, ni tan mal el sitio, ¿eh? Hemos encontrado el rinconcito este. La cosa es, ¿qué hacemos?
¿Echamos los asientos tan para atrás que sean cama o echamos los de atrás para adelante y tipo dormimos en el maletero? No se puede reclinar más. Tenemos el setup perfectamente montado y optimizado para la noche de hoy. El señor José, el argentino, va a dormir semitumbado en el asiento. He echado estos dos asientos para adelante, tipo todo en diagonal, con la cabeza ahí en la esquina del maletero y los pies apurando hasta aquí, hasta la puerta. Ahí es como voy a dormir. Y después de repente sucedió algo que ninguno esperábamos y que se convertiría en uno de los momentos del viaje. No sé si se alcanza a ver, pero hay auroras boreales en el cielo. Os pongo una foto que acabo de hacer. Con el ojo no se ve como esta foto, pero yo diría que algo así es lo que ve mi ojo. Un poco más de intensidad, realmente. Y el broche de oro a nuestra última noche en Canadá. Buenos días, jefe. Buenos días. ¿Qué tal ha dormido usted? Es increíble lo calentito que es esto. Podría dormir perfectamente un buen rato más. Séptimo día de viaje, último día con el coche y teníamos por delante 10 horas de carretera hasta Seattle. Así que desayuno prontito en el bonito pueblo de Jasper, echar gasolina y rumbo a Estados Unidos, aunque no sin varios contratiempos por el camino. Estamos parados, nos han pillado yendo rápido. El coche de la policía tiene un radar porque me ha dicho la velocidad exacta, 128 en un sitio de 100. Me ha clavado $135 canadienses. Me ha dicho que acorde a la velocidad que iba tendrían que ser 190 o algo así, pero se ha portado bien. Y si lo pagamos online en los primeros no sé cuántos días, o sea, lo vamos a hacer hoy obviamente, se quedan 100 algo. Vale, no sé cómo hemos acabado en esta situación, Intentando buscar un lugar lindo para comer, se metió en este lugar, en este camino Suerte que tenemos un 4x4, en este camino eterno, que no sé dónde va a desembocar. ¿Tanto para esto? Salí de acá, salí de acá, salí de acá, salí de acá. No lo frenes, no lo frenes, no lo frenes, no lo frenes. Tengo que ponerme aquí sobre la derecha. Aquí hay chinos por lo menos. No te quedes acá estacionado, No, digo que no. ¿Por dónde hemos entrado? No sé, por ahí. Pero aquí nos podemos... ¿Qué te parece? ¿Te parece un buen sitio para comer o no? Amigos, mirad esto. Seguimos en las montañas. Cada vez que creo que se acaban y que digo, nada, ya autovía, ya plano hasta Vancouver, ya nada. ¡Pum! Más montañas, más bosque, más nieve. Despedida de Canadá como se debe. USA Border, Sumas Crossing. Por suerte, mirad, no parece que haya demasiada cola. Hello, sir. Hi, how are you? Good, thank you. Aquí tuvimos otro pequeño percance. Algo no les cuadraba con el pasaporte de José y nos hicieron bajar del coche para interrogarlo. Resultó ser un tema de apellidos que no coincidían, pero lo resolvimos en 10 minutos y pudimos continuar. Esto, muchachos y muchachas, es el estado de Washington. Creo que no la ciudad de Washington. A punto de repostar por última vez. Mira a José ahí. Empacando el saco de dormir aquí en una estación de servicio random en Seattle. El nivel de bizarro ya es... Vamos ya ahí a dejarlo. Y habrá que despedirse de ella ya. Chao. Nos despedimos de su signo. Aquí concluye la primera sección importante del viaje, que consistía en conducir desde Alaska hasta Seattle. A continuación, cambiaríamos el coche por el tren para cruzar todo Estados Unidos de norte a sur. Os presento la estación de tren King Street de Seattle. Y aquí empezaba una odisea de 2 días que nos sorprendería mucho para mal. Primero de todo, conseguir embarcar fue un caos absoluto. Nuestras primeras impresiones del vagón no fueron malas. ¡De puta madre! ¿Dónde vamos? Amigos y amigas, comienza el tramo número 8 del viaje. 30 y varias horas. Seattle rumbo a Los Ángeles. Nos vamos a cruzar todo Estados Unidos de punta a punta. Pero desde aquí todo el viaje iría cuesta abajo. Llevamos aquí parados en este pueblo en mitad de la nada,
como 15-20 minutos. Al parecer han dicho que había como un tren de carga averiado delante de nosotros y han dicho nada, cuando tengamos más información os la diremos, pero de momento aquí estamos parados. Lo que pensábamos que sería cuestión de un rato terminaría siendo una avería de horas. Nuestro retraso se agrandaba y los planes de los días siguientes se ponían en peligro. Filete por aquí, un poco de patata y un poco de verduras. Último plato, tarta de limón y tarta de chocolate por aquí. Pero son porciones importantes. Han sido $90, 45 cada uno. Sí, más la propina salimos a 50 cada uno. Nos fuimos a dormir y el tren seguía parado en mitad del estado de Oregón. Y no reanudó la marcha hasta las 3:30 de la mañana. He dormido medio decente. Me he venido aquí a los asientos de delante que se quedaron vacíos toda la noche. ¿Cómo ha dormido usted? Pésimo. Una mantita. Llegó a hacer frío, por la noche. Hay gente con manta, lo que pasa es que no sé dónde la han conseguido. No, dormí 3 horas. Bueno, pues tenemos una noche más aquí. Ellos son, por cierto, Javier y Alexis, nuestros dos nuevos amigos cubano-estadounidense y ecuatoriano. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que viajáis en los trenes de Estados Unidos? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal? O sea... ¿Qué tal la experiencia? Horrible. Primera y última vez, ya. Más nunca ya. Este vagón es con diferencia lo mejor del tren. Ahora justo hay árboles de por medio, pero las vistas de aquí, ir así sentado, mirando directamente a la ventana. Hay un tío sentado en primera fila, está con las gafas de estas de realidad virtual haciendo cosas. Estados Unidos es el país con la gente más rara que he visto, os lo prometo. Tampoco hacía paradas apenas y en muchas ni se podía bajar. Y acaba de pasar una trabajadora que ha dicho que a las 8 llegamos a Los Ángeles. ¿Qué onda? Buenos días. Esto es insufrible. Los Ángeles, son las 9 de la mañana. 47 horas después hemos concluido el tramo 8 del viaje. Debido al retraso habíamos perdido nuestra conexión, pero por suerte en atención al cliente de Amtrak nos dijeron que simplemente podíamos subirnos al próximo tren que saliese con destino a San Diego. Adiós Los Ángeles. Ha sido ultra breve. Me ha advertido de que habíamos pagado extra por nuestro asiento y que nos podíamos sentar en los vagones de business class. Tampoco creo que sea una gran diferencia. Bueno, creo que es básicamente más espacio de asientos. Yo me voy a sentar aquí. Ojito a esto que tenemos incluido también: café, algo de dulces, humo y agua. Esto es para la gente de business class. Estuvimos dudando de si pasar la tarde en San Diego para dirigirnos a la frontera de México frescos a la mañana siguiente, pero finalmente decidimos que era mejor quitárnoslo de encima ya. Y aquí sucedería algo de lo más insólito que hemos vivido y lo que menos te esperarías de la frontera más transitada del mundo. Yo creo que pasamos las máquinas y está. ¿Tú? ¿Qué es esto? ¿Estamos en México ya? Oficialmente. Bro, no me han mirado el pasaporte ni una vez. De alguna forma, habíamos entrado en México sin que nadie nos controlara la documentación. Y esto nos traería problemas unos días más tarde. Que no nos han identificado. Vamos a pasar esta verja y ya vamos a ser libres en México. Vamos al centro, Hotel Tijuana. Ahí es un precio fijo. Esto ha sido demasiado fácil. Pero demasiado fácil. Dudo que hayamos hecho algo mal. Por ahí está la frontera, me parece. Ahí se ve la valla. Y después toda la ciudad de Tijuana. La tarde la aprovechamos para pasear un poco por el centro de Tijuana, pasando por los sitios más destacados de la ciudad, y después para descansar porque se nos venía una nueva paliza encima. Buenos días. Futura buses. Hoy cogíamos el primer bus largo, 47 horas sin parar hasta la Ciudad de México, algo que hasta el conductor del bus le llamó la atención. ¿Por qué no dejaron un avión? ¿Más rápido? Porque vamos por tierra, solo queremos viajar por tierra. Muchas gracias. 33
y 34, estos dos. Vale, pues primeras impresiones bastante bien. Son asientos decentes, cómodos. Tenemos el baño justo aquí atrás de nosotros. Ahí he dejado la mochila. Aquí venían basura de clientes anteriores. Lo importante que son los asientos. Son las 9 de la mañana y este tío está muriéndose ya. Bro, las 9 de la mañana. Damos marcha atrás y comienza el tramo número 11 del viaje. Mirad toda la valla ahí. Es la frontera con Estados Unidos. Ahí, pum, pum, pum. Y sigue ahí por toda la montaña. Lo más llamativo de este tramo fueron los numerosos controles de carretera que había, que incluso llegamos a pensar que eran de narcos por la ausencia de ningún tipo de uniforme o identificación oficial. Nos interrogaron varias veces, también nos pidieron dinero en uno, pero al final siempre nos dejaron continuar sin mayores problemas. Buah, chaval, ahora sí estamos pegados, estamos literalmente a 10 metros de la valla. ¿Cuánto rato tenemos aquí? Unos 20 minutos. 20 minutos, perfecto, gracias. Mirad lo que he comprado. Un zumo de manzana en lata y frío. Muy importante. Mira, mira, mira esto. Es que no hay casi gente. Son las 7:20. Ya se ha puesto el sol. Ha puesto el sol muy temprano. O sea, bueno, en la parte donde estamos de México, resulta que se pone el sol a las 7:15 de la tarde. Otro control más, parece. En esta ocasión era policía, pero venían queriendo sobornos, venían queriendo dinero. Siendo ya medianoche, vamos a concluir el día de hoy. El día 12 fue definitivamente uno de los más aburridos del viaje. Amanecimos en el bus, condujimos mucho, paramos a tomar un café, seguimos conduciendo, llegamos a otra parada donde compré una hamburguesa, seguimos conduciendo y nos fuimos a dormir en el bus. Hubo un momento, bien entrada la noche, que el bus se paró en un atasco, tanto rato que hasta paró el motor y con ello el aire, convirtiendo la cabina en un verdadero horno en el que casi no se podía estar. Totalmente reventado. Saluda al día 13. Que saludes al día 13. Yo digo, buenos días, el día 13 es. Acá estamos destruidos. Muy buena pinta esta estación de tren, de autobús, la verdad. Y es tarifa fija al centro, ¿no? Sí, ya lo que tardas en llegar, si tardas una hora de manifestación, cualquier cosa, ya no pasa de los 190. Vale, de acuerdo. Ciudad de México fue la primera parada logística importante. La idea era quedarnos un día, pero tuvimos que alargarlo a 2 para que José pudiera editar. Aprovechamos para lavar la ropa, probar tacos, caminamos por el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, Cibeles y terminamos encontrándonos con Alberto, un amigo que había conocido en Chipre el año pasado, con quien fuimos a cenar y luego a tomar una cerveza. Rama, gustazo haberte visto y un gustazo haber conocido a José. El día siguiente fue similar, un poco de logística y un poco de turismo. José se quedó a editar y yo me fui con Alberto a ver las pirámides de Teotihuacán. Recogimos la ropa de la lavandería y por la tarde estuvimos por el centro de la ciudad viendo la plaza Zócalo, que es donde está la casa presidencial, y un par de edificios importantes más. La última mañana en la ciudad fue para ir a la peluquería, volver al hotel a recoger las cosas, comer y poner rumbo a la estación de bus. Y el rato que hacer cola para comprar los billetes. Oh. ¿En el de las 3:30 no tienes? Ya va lleno. ¿Y en el de las 6:30? También va lleno. Y no hay ninguna otra empresa que tenga un bus anterior, ¿no? Oh, es que no sé qué es lo que te hace gracia. Esto significaba que nos tocaba esperar 5 horas y media en la estación sin nada que hacer. Y que encima nos quedaríamos sin tiempo en Cancún, que es nuestro destino, para conocer la ciudad. Pero qué día más... sin acontecimientos hoy al final, ¿eh? Sí, nos cortamos el pelo. Sí, pero ya. Bueno, pero... Comimos y vinimos. Cancún, puerta 16, andén 71. Hola, buenas. Esto está absolutamente petado. Esta señorita no está conforme con este autobús. ¿Pero qué esperabas? Sí sabes que es mejor que no esté lleno, ¿no? Obvio. Pero hay autobuses millones de veces peores. Obvio. Sí, y peor es ir con camello también. Solo son 27 horas. Y de esta forma, en un par de días nos habremos cruzado México prácticamente de punta a punta. Pum, 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 pum. Ahí está Villahermosa. Mirad lo que hemos avanzado. Estamos aquí, ¿eh?
y vamos hasta aquí. La razón de desviarnos hacia Cancún en vez de bajar directos a Guatemala es que organizando el viaje varias personas nos recomendaron evitar el estado de Chiapas y que era mucho mejor llegar a Guatemala a través de Belice, lo cual además nos daría la oportunidad de conocer un país más. Pero nos tocaba pasar otro día entero en un autobús. Está empezando a oler mal. ¿Se puede respirar? Sí, está oliendo bastante fuerte. Nuevo control. No sé quiénes son estos, si es la policía o es quién. Están bajando a como 2 o 3 personas. El olor a humanidad que hay aquí dentro del autobús es... Tramo número 12 completado. Estamos en Cancún. Y esto es todo lo que vamos a conocer del paraíso turístico de México. Gracias a nuestra cagada, más bien mala suerte de ayer por la tarde. Hola, buenas noches. Tenemos una reserva para una noche a través de Booking. ¿Necesita mi pasaporte? Por favor. La mañana siguiente fue muy caótica. Apenas dormimos 3 horas y nos despertamos 20 minutos antes de la salida del bus por accidente. Nos tocó correr una vez más, pero por suerte llegamos a tiempo. Tramo número 13, 10 horas de bus de Cancún a Belice. Pero lo más importante, se acababa la etapa de Norteamérica que daba paso a la de Centroamérica. Vale, estamos en la frontera. Y aquí nos encontramos con las consecuencias de nuestra curiosa entrada en México. No les estamparon, se cruzaron de ilegal. Nos retuvieron durante unos 20 minutos. La mujer llamó a su superior, que llegó con actitud dura para intentar meternos miedo, y nos obligaron a pagar $45 cada uno para dejarnos pasar. Todo por no haber sido ellos capaces de hacer bien su trabajo en la frontera norte. Oficialmente estamos fuera de México. Te lo dije que podíamos tener problemas con los putos pasaportes. Qué desastre la frontera norte de México, Vale, a por el de Belice ahora. Hello, good afternoon. Good day, morning. Sello de entrada de Belice. Oficialmente estamos en Centroamérica. Estuvo bien tener un tramo de bus corto después de los 2 últimos eternos. Esta es la estación de autobuses de Belice. Flipas estos buses. Hello. No, thank you. We're walking. Está curioso el panorama, Mira, ¿veis? Cualquier cosa es en inglés. Llegamos a media tarde a la capital y nos dio tiempo a pasear un poco por el paseo, salir a cenar, y a la mañana siguiente continué mi exploración express pero extensiva de lo que para mí fue el país más extraño de América, y que podéis ver en el vídeo correspondiente, antes de volver a montar en un bus, ahora sí con destino Guatemala. El objetivo final del día era acabar en un bus con destino a la ciudad de Guatemala, pero para eso tenemos que llegar a Flores primero. Oye, mira esto, el autobús completamente vacío, solo hay 4 personas aparte de nosotros. Ojo, que ahí está, Parece un sitio muy transitado este paso fronterizo, Disculpe, ¿hay que llenar algo para entrar a Guatemala? ¿Cómo es? 8 coles. Voz. Ah, bases, sí. ¿Son de Guatemala o son de Belice? Son de Guatemala. ¿Y estudian en Belice? ¿Y pueden pasar sin control? ¿Y eso les permite estar en todo Belice o en el primer pueblo solo? Solo en el primer pueblo. ¿Porque la educación es mejor en Belice? El inglés. Ellos gustan más el inglés. Ah, claro. Un minuto ahí, lo de Guatemala. Claro, lo más fácil de fue el más fácil de todos. ¡Buah! Ni una pregunta tampoco. Épicas primeras impresiones de Flores, Apenas teníamos unas horas en Flores, pero las aprovechamos bastante bien. La plaza que hemos encontrado, tú. Todos los chavales aquí jugando a baloncesto. Aquí también. ¡Qué buenas vibras, tú! Muchacho, mirad esto. Mirad qué sitio más tranquilo y agradable. Vamos con todo hoy. Primero una limonada para tener algo así fresco para refrescarse. Y después la cerveza Gallo. Cerveza guatemalteca y la comida restaurante. Mira esto. Gallo, cerveza Gallo, tradición y orgullo de Guatemala. Y de ahí a la estación de buses de nuevo, con mucha emoción porque habíamos comprado billetes de primera clase, algo que no había probado nunca. Bueno. No tiene nada mala pinta, Impresiones. Está muy bien el asiento. No es una cama, pero
Yo ya lo asumía que no iba a ser, pero ojo a esto, Un segundo. Mirad cómo va ese. Aplicamos aquí. ¡Pum! Después esto hacemos así. Damas y caballeros, tramo número 15 del viaje comienza. Autobús de como 9 horas o por ahí a la ciudad de Guatemala. Y he dormido regular, la verdad. No me siento descansado del todo. Cogimos un taxi al hotel, donde nos esperaba posiblemente una de las mejores habitaciones del viaje. Ya podemos pasar, ¿no? Genial, gracias. Vais a flipar, ¿eh? Hemos tenido que pagar $30 extra para tener el upgrade y poder entrar ya. Pero atención a este room tour épico. Entrada. Bueno, mira. Ya de primeras. No es una habitación, es prácticamente un apartamento. Tenemos una cocina por aquí, 2 pequeños sofás. Mirad qué habitación. Tenemos vistas 270 grados. Este fue uno de mis días favoritos. Conocí a Pau, un creador catalán que lleva en Guatemala varios años. ¿Qué te hizo mudarte aquí? Ostras, desde la primera vez que conocí Guatemala me encantó y vine como turista y me dije a mí mismo, algún día voy a vivir aquí en Guatemala. Y al final, al cabo de los años, se dieron las cosas para venir a vivir aquí y estoy encantado, ¿eh? Y como nuestro bus no salía hasta el día siguiente, fuimos a conocer Antigua Guatemala, una preciosa ciudad colonial a los pies del volcán Acatenango. Volvimos a la capital por la noche para cenar en Pollo Campero, una cadena guatemalteca de comida rápida cuyo diferenciador es que te atienden en la mesa como si fuera un restaurante. ¡Dios, muchacho! ¡Qué hambre, joder! Muy bien, ¿eh? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tenemos el checkout. Con mucho gusto. 6:20 de la mañana, después de haber dormido, 5 horas, otra noche de dormir poquito. Y vamos hasta San Salvador, capital del Salvador. Aquí se puede pedir café, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Podemos pagar con tarjeta? Claro que sí. Te pago en efectivo. Bueno, tenemos cafés, tenemos un zumo. Esta vez íbamos a probar Pullman Tour, una empresa que nos habían recomendado mucho y que la verdad no defraudó. Buenos días. ¿Audífonos? Tengo. Wow. Así sí, ¿eh? Estamos llegando ya a la frontera. Guau. Esto debe de ser la frontera física, entre Guatemala y El Salvador, el río este. Entrar al Salvador fue muy sencillo. Solo nos preguntaron el motivo del viaje, los días que estaríamos y el hotel donde nos quedaríamos y nos dejaron pasar. Todo ante la atenta mirada de Bukele, cuya foto colgaba enmarcada en la pared. ¿Lo reconocéis? La famosa biblioteca esta épica pagada por China, inaugurada por Bukele hace unos meses. Palacio Nacional del Salvador. Parece ser que sí, que es edificio de gobierno y que ahí trabaja Bukele. Para comer encontramos un sitio donde pudimos probar las pupusas, que fue de lo mejor que comimos en todo el viaje. Estaba muy buena, pero no nos la hemos podido terminar. Pero no la van a llevar. Es que vamos a estar un rato andando por aquí. Pero bueno, pero estaba muy buena, de verdad. Ay, y el bien. zumo también, nos hemos tomado un zumo de melón y uno de sandía. Riquísimo, ¿verdad? Sí. Fuimos a visitar la Biblioteca Nacional, que era una pasada. Teníamos curiosidad por cómo de seguro se sentiría realmente. Y la verdad es que no podíamos haber estado más tranquilos en todo momento. Para acabar el día, mi amigo Ismael, un salvadoreño que conocí hace ya como 6 o 7 años, 2018 era. En Tomorrowland. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde entonces, Sí, de verdad que sí. Nos llevó a la playa del Tunco para dar un paseo y para cenar. Y el objetivo de hoy es llegar a Tegucigalpa, Honduras. Una vez más hemos empezado el día en carrera contra reloj. En 40 minutos sale nuestro autobús. Estamos en el hotel todavía haciendo el checkout. Tenemos que coger un taxi a la estación de autobuses. Según el tráfico puede ser media hora. Bueno, estamos en alerta roja de nuevo. Aquí. Buenos días. ¿Podemos subir las mochilas atrás? El viaje a Honduras fue bastante tranquilo aparte de la prisa inicial. Llegamos justo a tiempo, subimos al autobús, Pullman Tour otra vez, poca gente, nos dieron comida, muy tranquilo. En un par de horas, porque en Centroamérica las distancias son cortas, llegamos a la frontera. Sin sobresaltos también, y otro par de horas más tarde llegamos a Tegucigalpa. Hoy nos van a dejar en una gasolinera, tirados como perros. Un señor que nos ha visto grabando, que venía con nosotros en el bus, nos ha dicho, oye,
por vuestra seguridad. Honduras no es como El Salvador. Tened cuidado, que os veo con las cámaras y tal. Tened cuidado. Tenemos que ir a este hotel, Hotel Umaya Inn, que está a 9 minutos andando. La cuestión es que, claro, ya no sé si es seguro ir andando hasta allí o no. Deberíamos de coger un taxi. Yo diría que agarrar un taxi. Me queda cerca, sale mejor agarrar un taxi. Creo que ha llegado nuestro Uber. Hola. Teníamos una reserva para hoy, para una noche. ¿Qué tal es esta zona para andar por la calle? Hasta ahora no. Mejor no, ¿no? Ok. Realmente, si nos permite ser honesta, no lo recomendaría. Sí, ok. ¿Todo en Uber? Sí. Nunca agarré un taxi. ¿Un taxi tampoco? No. Estamos en un problema logístico un poco importante. Mañana era el día que teníamos que ir a Nicaragua, coger un bus a Nicaragua. Bueno, entras en la página de los buses que iba a reservar y te sale este mensaje. Para ingresar a Nicaragua, toda persona excepto nacionales y residentes deben completar la solicitud de ingreso a Nicaragua prechequeo antes de su fecha de viaje. Pues bien, esto era algo que ni yo ni José habíamos caído hasta ayer. Hoy resulta, estamos ahora viendo otras partes y dicen que incluso hay que hacerlo una semana, 2 semanas antes. Pues esta es la situación. Ni siquiera puedo entrar a rellenarlo. La cosa es, tener que retrasarnos un día, 2 días, bueno, jode mucho, pero bueno. Ahora, una semana o 2 semanas esperando el permiso ese, no nos podemos tirar aquí. La otra opción es ir a la frontera. Decir, Mañana. Sí. Así que lo que hicimos a la mañana siguiente fue llamar a un taxi para ver si nos podía llevar a la frontera, ya que los buses, primero, no sabíamos de dónde salían y segundo, no nos dejaban comprar billetes sin tener la preautorización de entrada a Nicaragua. Hola, buenos días, ¿es Ecotaxi? Sí, nada, mira, le quería preguntar porque estamos en Tegucigalpa y queríamos ir hasta la frontera con Nicaragua. Era para preguntarle si es posible y cuántos... Ya ha dicho que hasta la frontera 3.000 lempiras, que son 3.000 entre 24, $125. Sí, vamos. Mira las llantas. Buenas. Hola, nos vamos. Y con estas complicaciones pasó la mañana sin que pudiéramos ver nada de la ciudad. No teníamos ninguna certeza de que fuésemos a poder entrar a Nicaragua. Y es que también habíamos escuchado que en los últimos meses habían negado la entrada a varios youtubers. La verdad es que había muchas posibilidades de que tuviésemos que volver a Tegucigalpa por la noche, aunque eso nos saldría bien caro. Vamos para la frontera y como tengo tu WhatsApp, si pasamos te escribo, hemos pasado, puedes volver, y si no, pues volvemos contigo a Tegucigalpa si nos rebotan. Voy a buscar ahí algo de comer y si un caso, pues me dice... ¿Te quedas aquí un rato, como vaya, unos minutos? Vaya, no hay problema. Yo cuando pasemos te escribo, No, digo, problema, ya hemos pasado. No hay problema, listo. Genial, hermano, muchas gracias. Vale, amigo, ahora te escribo. Dele. Muchas gracias. Vaya. Sello de salida de Honduras y ahora sí, a todo o nada. Esta frontera fue tensa. Cerca de 1 hora duró todo el proceso y los oficiales llegaron a pensar que éramos creadores. De hecho, tuve que pasar con ellos a contestar preguntas adicionales sobre mis estudios y qué hacía en España. Pero milagrosamente nos pusieron el sello y pudimos avanzar. Oye, muchacho, hemos cruzado. We are inside Nicaragua, güey. A ver si nos diera tiempo a hacer la remontada en el 121 y llegar a Managua esta noche. Ya sería un golazo. Ocotal las manos. Pues. Hola, buenas. Vas a Ocotal, ¿no? Ocotal, sí. Es para Managua, para la capital. Para Managua ya son mañana. Esta es la estación de autobuses de Ocotal y resulta que ya no hay más buses que salgan hoy hasta Managua. Vibes muy tranquilas aquí en Ocotal. Vale, creo que es este hotel, Hotel Mirador. Está aquí en un camino de tierra esto. ¿Tienen habitaciones disponibles para hoy, para esta noche? Sí. Y room tour, muchachos, hoy es bastante simple. Tenemos una cama, 2 camas, $31. Bueno, está bien, había que ahorrar en alguna noche. Este tío está muerto. Habría molado llegar a Managua, pero estamos en Nicaragua y eso es de celebrar. Este señor no está contento con el hotel. Por lo menos estarás más contento con este sitio que con el asiento de un autobús, ¿no? Sí.
Pero Vale, no, hay sí. comparaciones que me cansaron. Ya me estaba asustando. No, obvio, o sea, estoy cómodo, pero yo me imaginaba estar en otro lugar. Para consolarnos un poco salimos a cenar y encontramos una parrilla de pueblo que estaba tremenda, y en el paseo de ida y vuelta pudimos vivir un poco de la experiencia nicaragüense rural. Y vamos con prisa de nuevo, porque en 10 minutos exactamente sale nuestro bus a la capital del país, Managua. ¿A qué hora sale? Ahora menos cuarto. 7:45. Es este de aquí. 23, 24 lleva. Expreso Gavilán. 7:45 Managua. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ir aquí con las mochilas. Este sería, sin duda, top 3 tramos más duros de todo el viaje. Ojo, ojo, le está costando al bus subir la cuesta, ¿eh? No me extraña que va este bus. De verdad no sé si llega a apreciar lo apretados que estamos, ¿eh? Llevo una mochila de 20 kilos sobre las piernas ahora mismo. Se supone que son 4. Por lo menos no sé si llegar a apreciar, pero las carreteras están muy bien. Al menos vamos ahí muy suaves, no está poniendo un poco nervioso. Lleve pollo, lleve pollo, 50 pesitos los pollos. Muchachos, no sabéis lo bien que se siente poder estirar las piernas. ¿Tú que ya estás tan a gusto que no tienes ni que bajarte? Y así es una paradita de carretera, ese es nuestro autobús en Nicaragua. Bienvenidos a Quesillos 24 horas. Aunque sinceramente no me apetece realmente nada de lo que hay aquí. Habíamos sobrevivido a la lata de sardinas que fue ese bus y estábamos en Managua. Llegamos al hotel, mandamos nuestra ropa a lavar, comimos y salimos a dar una vueltecita por la ciudad. Y esto, pues debe de ser el árbol nacional del país, que lo veo por todos lados. ¿Veis ahí? Ojo a esto, están encendiendo ahora todas las luces y mira cómo está quedando, ¿eh? Por el otro lado también. Yeah. Buenas. Las luces. ¿Cómo va? ¿Qué tal? El Crown Plaza, el Hotel Crown Plaza, ¿sabéis dónde está? 80 Córdobas. Sí, 80 Córdobas. ¿No lo puedes dejar un poco más barato? 70. Pues ahí vamos. En los taxis locales de Managua. Por cierto, esto de aquí es el Teatro Nacional. Una cara iluminada de Hugo Chávez. Mirad, mirad las vistas por la mañana desde el hotel. Parece que estemos en Hawái o en algún sitio paradisíaco así. Y el objetivo de hoy es cruzar a Costa Rica. Desde Managua también cogimos un taxi hasta la frontera, y es que allí nos iba a recoger alguien muy especial. El camino fueron como 3 horas muy agradables, pero la frontera en sí que fue un poco tediosa, muy burocrática, tanto por parte de Nicaragua como de Costa Rica. Comisiones de migraciones que había que pagar, muchas colas, y en Costa Rica tuvimos que comprar un billete de salida solo para poder entrar. Porque hay un cajero aquí. Hay quien dice que los colones es la moneda más bonita del mundo, ¿eh? Estoy hypeado. Solo 2 billetes. El amarillo este, ahí plastificado y traslúcido por ahí, está guapísimo. ¿Qué tal estamos? Bueno, el chofer de lujo que os dije que teníamos para hoy es el señor Araya. ¿Qué dicen los bichos? ¿Qué se sabe? Aquí estamos con el gallo de los gallos, el único e inigualable Ramilla Aventura. ¡Qué placer! El viajero más grande de toda Centroamérica. El placer es nuestro. Muchas gracias por recogernos. No, qué gusto estar aquí ayudándolo en la odisea de pasar América de lado a lado. Un honor. Pues sí, nos va a acompañar aquí, se va a encargar de que en el poco tiempo que tenemos aquí en Costa Rica podamos llevarnos algo, conocer algo de su país. Fuimos a comer, probamos esta bebida rosa que se llamaba arroz con piña y también el famoso casado, uno de los platos nacionales de Costa Rica. Mirad, aquí andamos haciendo la ruta de campo por mitad de los pueblos y los cortijos de Costa Rica. Aquí nuestro maravilloso guía ya se ha perdido. Efectivamente, amigos. El tico se ha perdido en su país. Estamos perdidos. Pero bueno, algo bueno saldrá de todo esto. Llegamos a la zona del volcán Arenal. Araya nos intentó emborrachar con cacique por el camino. Paramos en una cafetería espectacular de carretera y para terminar el día fuimos a bañarnos en un río de agua caliente que Araya y Loncho conocían.
Y dado que nuestro autobús no salía hasta el día siguiente, siguiendo la sugerencia de Araya, nos desviamos un poco para hacer noche en San Carlos y conducir hasta San José al día siguiente, siguiendo un trayecto más rural por el interior del país. Tú. Mira lo que uno se encuentra en Costa Rica. Por la ventana del motel, ¿eh? Una iguana, chaval, creo que es. Buenos días. Buenos días, don Ramilla. ¿Cómo amanece? Muy bien. Otro casado para desayunar y después tuvimos una verdadera experiencia pura vida de camino a San José. Mira esto, tú. Ahí hay un lobo que se ha metido por ahí. Creo que voy a tener que hacerlo yo también. No sé si estos son los tenis adecuados para esto, pero es lo que hay. Mirad cómo escupe el agua ahí la montaña. ¡Heavy, loco! ¡Heavy! ¡Dios! ¡Qué locura! En la capital nos dio tiempo a comer y dar una vuelta por el centro con Araya y Loncho, que luego nos dejaron en la puerta del hotel, después de habernos dado una buena inversión tica en menos de 48 horas. Hola, buenas tardes. ¿Qué se cuece en este hotel? 526. Oye, qué extraño esto, ¿no? Es como que es muy alto el techo aquí. 500... Bro, parece... Qué cosa más extraña. Ah, estamos ahí arriba. No, espera. No, 526. Bro, esto no está ni señalizado. 500. ¿Y dónde está la 526? Bro, que no es ahí. No, 522. 526, ¿para dónde? Bro, ¿qué significa esto? ¿Esto para dónde es? ¿Cómo puede ser que estemos aquí buscando una habitación en el hotel, bro? ¿Dónde mierdas, tío? Este es de los hoteles más random que he visto. Es que es como que son 2 plantas en una esta habitación, ¿veis? Por ahí arriba hay habitaciones. Yo creo que está para cosas. Bro, la única señal que falta aquí es bajar la escalera. Porque no es para la derecha, no es para la izquierda, no es para arriba. Escucha. Que no es solo la planta quinta, es que la planta cuarta también es así como gigante. Yo no entiendo nada en este hotel. Me estoy estresando ya. Me estoy cagando encima y uno aquí buscando la luz. ¿Cómo puede ser que llevemos 5 minutos buscando una habitación de hotel? Es que no lo entiendo. Esto es una sala de conferencias. Vamos ya, yo creo que a empezar a subir todas las escaleras. A ver en cuál puñetas está la habitación. A ver, 525, por favor. No, bro. ¿Por qué está la 518 al lado de la 525? Porque en la señal ponía que no. Si está aquí arriba, la señal nos ha engañado. Yo no sé qué estaba fumando el que diseñó esto, o el que le puso los números a las habitaciones. Bro, aquí al final está 526. Bro, esto sí que da miedo, sí que es película de terror. Enciende la luz aquí, por favor. Ah, no, así va la luz. Aquí al final. Me cago en... Más escondida no podía estar. Ya puede ser buena esta habitación, Menos mal. Oh. La habitación por lo menos estuvo a la altura. Tuvimos 5 horas de descanso que pasaron volando. Salimos corriendo del hotel, me compré una hamburguesa para cenar que tuve que pedir para llevar y solo nos salvó que estábamos casi al lado de la estación y que en San José no había tráfico por la noche. En la parte trasera del autobús está el servicio sanitario, que es uso exclusivo, señores, mucha atención, por favor. Uso exclusivo para necesidades líquidas, señores. Un poco lamentable esta situación, Este chaval ha caído muerto al momento. Ni 5 minutos. Todos a la ventanilla. Todos a sellar, por favor, sellan y se van para el lado de Panamá. Este fue uno de los cruces fronterizos más duros del viaje. Nos despertaron a las 5 de la mañana. Había mucha gente, mucha cola porque los oficiales estaban desayunando. A José casi no lo dejan pasar y en total fueron como 3 horas donde realmente se puso a prueba nuestra paciencia. Exactamente a las 8 menos 2 de la mañana dejamos atrás el paso fronterizo y nos adentramos en Panamá. El canal de Panamá, loco. Tío. Estoy casi
Sí, seguro. Que una de las obras humanas más significativas del mundo y con una importancia para el comercio y el transporte marítimo global tremenda. La ciudad de Panamá fue una locura. Nos quedamos 2 días para preparar la siguiente etapa crucial, pero también pudimos conocer un poco gracias a José Jair e Isaías. ¿Qué sopa? ¿Cómo está la gente? Hubo una experiencia que destacó por encima de todo. ¿Qué cojones, chaval? Creo que es de las Islas Marshall y todo. No sé, yo no sé qué decir. También vimos las exclusas del canal y después fuimos a ver la final de la Champions al centro. Empieza nuestra aventura rodeando el Darién rumbo a Colombia. Son las 4:30 de la mañana, hay que ducharse, hay que terminar de preparar las cosas. El plan del día de hoy es el siguiente. Ahora a las 5 de la mañana nos viene a recoger un taxi para llevarnos hasta Muelle Cartí, en la costa del Caribe, a como 2 horas y media de aquí de la ciudad de Panamá. Desde allí vamos a coger una lancha directa hasta Puerto Ovaldía. Puerto Ovaldía es un pueblo panameño en mitad de la selva, el último antes de la frontera con Colombia. Allí tenemos que sellar nuestra salida de Panamá y según a la hora que lleguemos ya nos quedaremos allí, concluiremos el día allí, trataremos de buscar algún hostalillo por allí, o si llegamos temprano, ya después de sellar la salida, cogemos otra lanchita hasta, no estoy seguro si hasta La Miel, después cruzar andando a la frontera terrestre hasta Colombia y otra lanchita desde allí hasta Capurganá, o una lanchita directamente hasta Capurganá, primer pueblo, por así decirlo, mínimamente importante colombiano, también en mitad de la selva, y allí sellar la entrada de Colombia y allí dormir. Desde Panamá no es posible continuar hasta Colombia por carretera. Esta se corta en el conocido como Tapón del Darién, una región selvática en la frontera entre ambos países, famosa por los varios peligros que alberga, especialmente la presencia de grupos organizados ilegales que aprovechan la ausencia de control estatal para operar en la zona. La única forma posible de atravesarla es andando, una misión a la que en los últimos años se enfrentan cada vez más y más migrantes desesperados de Sudamérica en busca de otra oportunidad en Estados Unidos. Por el camino se enfrentan a terrenos escarpados, suelo resbaladizo, barrizales, riadas, lluvias fuertes, deshidratación, hambre, infecciones, algunas tribus indígenas que en ocasiones pueden ser violentas, o los propios narcos. Nosotros decidimos rodearlo por varias razones, pero principalmente porque lo consideramos un riesgo desmesurado. Además del gran número de días que nos llevaría a cruzar andando, llamaríamos demasiado la atención siendo las únicas personas cruzando en el sentido de norte a sur. Y desde que Valdan Bancroft y Timmy Carter lo cruzaron unos meses atrás, al parecer los cárteles se andan con mucho más cuidado ante posibles creadores de contenido entre sus clientes. Pero claro, tampoco tenía gracia cruzar en avión, y después de mucho investigar y mucho preguntar, dimos con una posible ruta que por medio de varias lanchitas y con numerosas escalas nos podía llevar a Colombia bordeando el Darién por el mar. Este ya es Muelle Cartí. ¿Qué tal? ¿Tú nos vas a llevar a Puerto Ovaldía? ¿Cómo está? ¿Cuánto rato es hasta Puerto Ovaldía? Quedamos horas, hermano. Muchas Estamos aquí, horas, hacemos ¿no? 8 horas para llegar allá. Pero te dejamos una comunidad que hay movimiento de la gente de Puerto Ovaldía, Cuetupu. Sí. Caledonia le llaman. Pero sí llegamos a Puerto Ovaldía, ¿no? Pero van a llegar. Ah, ya, con parada has dicho, hay una parada por el camino. Así que te llegamos en Puerto Ovaldía, no, en Caledonia, y de ahí unos compañeros te llevan a la frontera. Hoy no, creo que hoy no van a llegar. Mañana van a llegar a Colombia en la mañana. No, pero a Puerto Ovaldía. Sí, ustedes van a llegar mañana. Hoy no, porque hoy van a quedar en otra isla. Te habían dicho que íbamos directo hoy hasta Puerto Ovaldía, tu compañero. Mira cómo está el tiempo, está el feo, güey. Hoy no podemos, vamos a decir que vamos a quedar en Caledonia. ¿Dónde vamos a dormir? Allá te van a ubicar, el muchacho que te va a llevar el día, si mañana, él te va a ubicar. Depende, Dios primero, hermano. Esto es potencialmente una catástrofe. A ver, esto puede ser interesante. ¿Expectativas?
Estoy, no sé, es que no, el español no tiene una forma de una palabra para describir semejante piña. Ahora sí empieza el verdadero cruce del Darién. El cruce del Darién fue tranquilo y duro a partes iguales. Muy tranquilo porque no hubo mayores complicaciones, pero muy duro por lo terriblemente incómoda que era la lancha, donde íbamos bien apretados y sin poder movernos durante muchas horas. También tuvimos suerte de que el tiempo acompañara y el mar estuviera tranquilo. El camino no fue directo, sino que íbamos parando cada tanto en distintas aldeas indígenas que hay en la costa de Panamá, y llegó a ser un poco desesperante porque nunca sabíamos realmente cuánto rato nos quedaba. Finalmente, después de como 8 horas llegamos a Caledonia. Por favor, que nos lleven a Puerto Valdía hoy. Y nada está garantizado hasta que estás ya yendo hacia allí. Por suerte, encontramos otra lancha que nos podía llevar hasta Puerto Valdía esa misma tarde, aunque nos timaron un poco y nos hicieron pagar más de lo acordado, pero estando ahí ya no nos quedaba otra opción. Estamos ahí, en ese punto azul. Tenemos que llegar aquí, a la estrella amarilla, eso es Puerto Valdía, y esto de aquí es la frontera con Colombia. Estamos llegando. Puerto Valdía, muchachos. Muertos y quemados, llegamos a Puerto Valdía. Tuvimos que registrarnos en la garita del Senafront y después preguntar por el pueblo a ver dónde había un hotel. No, pero realmente es diminuto este pueblo, ¿eh? No sé dónde vamos a... Veo mesas allá afuera. El día de hoy, el más duro del viaje hasta ahora. Sí, pero sin dudas. Y yo ya puedo firmar donde sea que va a ser insuperable. Así lo puedo firmar donde sea. A no ser que nos atraquen. ¿No? Esto es lo que hemos conseguido para cenar. Pechuga, patatas y un poco de ensalada. Y yo creo que capaz me voy a quedar con hambre y voy a tener que coger algún pan de esos de por ahí. Qué tranquilidad este pueblo, ¿eh? Es una cosa... Comienza nuestro segundo día rodeando más bien el tapón del Darién. El segundo día del Darién fue un paseo comparado con el anterior. Nos levantamos pronto, pasamos migraciones de salida de Panamá y fuimos a buscar nuestra lancha a Capurganá. Ya tengo 40 años viviendo aquí. ¿Cómo es tu nombre? John Jairo. John Jairo. Sí. Mira esto, este es el muelle grande, ¿no? Del pueblo. Y esta lancha, sin duda, compite por el premio al mejor tramo del viaje. Lo único malo fue lo poco que duró. Vaya marcha en Colombia. En Capurganá lo primero que hicimos fue ir a sellar nuestra entrada a Colombia, comprar pasajes a Necoclí y comer antes de montar nuestra siguiente lancha. Sí, que antes no lo he dicho, estamos oficialmente en Sudamérica. En Necoclí también nos habían dicho que nos andáramos con cuidado, pero tampoco tuvimos ningún problema. Y como era pronto y todo iba sobre ruedas ese día, nos fuimos a la oficina de Eurooccidente y compramos billetes para esa misma tarde. A medianoche estábamos en Medellín. Habíamos pasado el Darién en apenas 2 días y sin ninguna complicación importante. ¿Expectativas de Medellín? Las mismas que Ciudad de México. Alta. No tuvimos tanto tiempo como en Ciudad de México, pero sí que pudimos darnos una vuelta por el centro, y lo más destacable para mí fueron las vistas de la ciudad desde uno de sus miradores. Mención especial también para el paseo por la Comuna 13. Bueno, y que me faltó decirlo antes, el bus de hoy son como 16 horas. Vamos a dormir una noche más en el bus. Y aquí está la terminal sur de autobuses. ¿Es este? Bolivariano. ¿Veis por qué preferíamos los asientos de atrás? Por muy mal que huela del baño. Podíamos poner las mochilas atrás del todo, que quedaba un hueco, y entonces un lugar con espacio para las piernas. Actualmente vamos por Colombia, llegando a la ciudad de Pasto. Eso es lo único que puedo decir. Sea como sea, el objetivo de hoy es llegar a Quito, la capital de Ecuador. ¿Ya explicaste que toda la ruta fue así? Sí, ¿tú crees que eso afecta para dormir también? Sí, fuimos bailando toda la noche.
Nada más llegar a Pasto, nos montamos en otro bus hacia Ipiales, donde estaba la frontera con Ecuador. Gracias. Pues aquí está el sello. Sin antecedentes, sin revisión de mochila, sin absolutamente nada. Y de ahí otro taxi hasta Tulcán, que es de donde salían los buses a Quito. ¿Y cuántas horas son? ¿A dónde? A Quito. 5 horas. ¿Cuánto espacio hay en los asientos? Bastante, o sea, para los dos que somos altos, pues así, o sea. Bueno, pues nos vamos ahora en lo normal. Cuando nos subimos al bus iba vacío, pero se fue llenando poco a poco conforme iba parando en prácticamente cada pueblo que pasábamos. Terminó siendo un tramo muy pesado a pesar de ser tan solo 5 horas. Oye, mirad en lo que acabo de caer. Hoy vamos a cruzar el Ecuador. Dios. Vamos a cruzar la mitad sur del mundo. Oye, en unas horas. Qué heavy, muchacho. Está bien verde el paisaje de Ecuador de momento, ¿eh? Estamos en Quito. Una habitación bastante amplia, con 2 camas dobles. No hay comparación en pasar días en un autobús o pasar días y dormir en un tren. Me está costando bastante más el viaje este que el del año pasado en tren. Qué gusto despertarse así, ¿eh? Nos guardamos un día para ver un poco la ciudad y para pisar la mismísima línea del Ecuador, unos pocos kilómetros a las afueras de la ciudad. Y al día siguiente, de vuelta al autobús rumbo a Guayaquil. Oye, qué tranquilidad de momento, ¿no? Nada, a ver si encontramos un taxi rápido. Buenos días. Buenos días. ¿Al terminal Quitumbe de autobuses podemos ir? Sí. ¿Y cuánto cuesta? Lo que marque aquí. Ah, genial. Primer taxi que veo en Ecuador que va con taxímetro, tú. Música religiosa en el taxi. Sigo sorprendido de haber ido en un taxi con taxímetro. Es que un gran creyente, yo creo que influía en que fuera tan honesto. Tú, pero te lo juro, mira, de nuevo, parece un aeropuerto esta estación de buses, ¿eh? ¿Tenéis todavía billetes para Guayaquil ahora a las 8:40? No, en ese momento anden 3, por favor. Gracias. Bro, se ve cómodo, ¿eh? Te lo juro que es... Uno se queda atrás. La particularidad de este tramo en bus fue que tuvo una muy buena parada junto a la carretera, a diferencia de casi todos los que estábamos cogiendo. Aquí pudimos estirar las piernas y pedir una salchipapa para comer, antes de seguir unas horas más hasta Guayaquil. Nano, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, él es José. Nano. ¿Cómo estás? Nano me hizo el gran favor de acompañarme durante 3 horas apenas para visitar en modo turbo el malecón, el teleférico y cenar algo típico antes de volver a la estación. ¿Qué tal está el seco de pollo? Es bueno, es típico de acá. Es como un guisado. ¿Es muy grande, es pesado o no? No, es arroz como un pollo con guisado. Sí. Bueno, eso es lo que me ha dado tiempo a comer. Muy bueno, pero hay que irse ya. Creo que es este de aquí. Hemos triunfado. O sea, yo ahora me pongo aquí, la mochila en un asiento y yo a estirar las piernas en el otro como un rey. Estoy viendo que nos va a tocar la frontera muy a deshoras, ¿eh? Qué rayada esto. Comparten edificio Perú y Ecuador sus aduanas. Hola, buenas. Nos adentramos en Perú, muchachos. A Piura llegamos a las 6 de la mañana. La estación estaba desierta. Teníamos otro bus a Lima por la tarde, pero no íbamos a esperar aquí, así que fuimos a buscar un hotel. Este va a ser nuestro hogar durante las próximas 7 horas por ahí. 7 horas para desayunar bien, ducharnos y planificar los próximos días. Nos dimos cuenta de que en nuestro próximo autobús había disponibles asientos cama, algo que nunca habíamos probado ninguno de los dos y que nos emocionó al instante. 10 minutos para recoger todo y tenemos que ir a buscar el mejor autobús del viaje. Perdona, ¿sabes dónde salen los buses de Cruz del Sur hacia Lima? Y aquí estamos. El autobús negro de premium. A ver, chan. ¡Wow! Ya lo he visto. De ahí vamos a ir tumbadísimos. Bueno, estamos ya en marcha rumbo hacia el sur de Perú. Este de aquí. Completamente blanco.
Solo por ahí, por poner una minija, tal vez que nos dieran un cojín o algo así. Pero mira, no, increíble, increíble. Que esto esté en un autobús, uff. Mirad qué tarde se está quedando, En serio, es que mirad esto, tío. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? No me voy a quejar de esto. Ya faltaría. Pero sigue siendo un autobús. Iba a decir lo mismo. Llegamos a Lima a la 1 menos cuarto. Aparte de llevar la ropa a lavar, lo más destacable de la tarde fue ir a Panchita a probar la famosísima comida peruana. Pido perdón, pero que no voy a probar el ceviche. No voy a probar el ceviche. No me gusta el pescado. Bueno, a lo mejor sí me he pasado con los entrantes. Por aquí tenemos patata rellena y causa limeña. Está muy buena la yuca, estaban muy buenos los choclos, estaba bastante bueno el pollo, pero me lo habría comido entero, pero es que el entrante era demasiado grande. Es que nos ha liado este señor para convencernos para ir hacia la otra dirección en la que íbamos y sentarnos aquí a tomar algo con él. Restaurante Pacífico. Me han invitado aquí el famoso pisco sour de Perú, maracuyá con pisco. ¿Pero esto se bebe de un trago o a poquito? A poquito. Chévere, chévere. Sí está bueno. Comienza el tramo número, creo que 38, casi 24 horas, hacia Cuzco, Perú. Viajamos todo el día sin paradas. Cuando por fin pudimos bajar a estirar las piernas, ya era de noche. Era muy frustrante las pocas paradas que hacían los buses en Sudamérica. Creo que hoy sí va a ser una noche un poquito incómoda, Amanecemos hoy en Abancay, Perú. La noche de hoy ha sido bien dura. Bien dura, bien incómoda. ¿Cómo has dormido tú? Lo que me estaba diciendo recién a él es que como vamos atrás y arriba, somos los que más sentimos el movimiento. Pero yo de 2 a 3 y media me empezaron a agarrar unas náuseas, pero el estómago todo revuelto así, bueno. Yo también he estado a punto, empecé a marearme a mitad de la noche. Me sentía muy atrapado. Y ya estamos cerquita de Cuzco. Claro que he comprado. Las últimas horas se hicieron muy pesadas y llegamos a Cuzco hartos de autobús. Por suerte, sería el último bus nocturno por varios días. Pero primero, a conocer brevemente la ciudad. ¿Cuánto cobráis al centro de la ciudad? Es 15 soles. Mira, mucha gente disfrazada con atuendos típicos. Hay gente que hay aquí. Pero bueno, está aquí como la calle espejada, parece que fuera a ver un pasacalles o algo, un desfile. Ah, hay un desfile, de hecho. ¡Qué guapo! Mira, aquí se ve un panorama mucho mejor. Es que son las fiestas de Cuzco, al parecer, durante todo el mes de junio, pues hay así celebraciones cada día. Oh my God, muchachos, are you ready to flipate? ¡Mira esto, loco! El mejor mirador de Cuzco que yo creo que pueda haber. Ahora sí se ve lo gigante que es la ciudad. Mírala, si antes solo veíamos esta parte, como desde aquí hasta aquí. Mira la plaza ahí. Increíble. Terminando la tarde en la terraza esta con vistones. Es interesante porque hay varios grupos aquí alrededor de la plaza. Están estos por aquí. Después creo que hay otros varios por ahí. Cada uno haciendo su movida, ¿sabes? Me voy a ir a dormir entusiasmado porque mañana, por fin, después de más de 20 días, vamos a coger un tren. Bueno, esto es una barbaridad. Y el tren fue sencillamente una maravilla. Pero voy a dejar que las imágenes hablen por sí solas. Después escribas el recuerdo, se desplaza una intuición y una voz tu voz se esconde. Y una voz tu voz se esconde. Qué rico, muchas gracias. Una sopita para empezar, que tiene muy buena pinta, la verdad.
Y, damas y caballeros, plato principal. No sé si lo veis o se escucha. Está toda la tripulación aplaudiendo a los pasajeros conforme se van bajando. Bueno. Vamos a bajar como celebridades de aquí. Lo único que hemos hecho es sentarnos en un sillón durante 10 horas. Bueno. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y este tramo perfectamente puede haber sido el mejor del viaje. Día 41 y el objetivo era cruzar a Bolivia y llegar a La Paz. Esta vez cogimos una especie de bus turístico que hacía una parada en Copacabana, ya en Bolivia, para hacer una breve visita a la Isla del Sol en medio del lago Titicaca. Ya en Copacabana nos acercamos al lago, compramos una burger para llevar y nos montamos en la barca que nos llevaría a la isla. La visita a la Isla del Sol fue corta pero interesante. Conocimos un poco sobre la cultura indígena de la isla, pero lo mejor fue poder disfrutar en barco del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Para el tramo de Copacabana a La Paz, por alguna razón, el bus iba completamente lleno y tuvimos que viajar como sardinas enlatadas otra vez. Lo más curioso fue un punto donde la carretera se cortaba y tuvimos que cruzar al otro lado del río en lancha, incluido el bus, que lo subieron a una balsa para cruzar al otro lado. Estamos en La Paz ya. Pone aquí, tenemos una reserva para esta noche. Ah, ya, pasen. Vamos a llegar. Esta es la habitación. Tiene una cama doble, una cama individual. Y hasta aquí el día 41. Bueno, os presento. Por aquí tenemos al gran Caplex. Hola, ¿cómo están? El youtuber más famoso de Bolivia. Nos conocimos en Madrid, de hecho, pero ahí no hicimos nada, ningún vídeo ni nada. El verdadero guía local es Isaías, que sí es de La Paz. ¿Y tú, cómo era tu nombre, perdona? JJ. Ajá, es mi apodo. Nickname. TikToker famosa también. Y con nuestros amigos bolivianos fuimos a conocer el Valle de la Luna, apodado así por Neil Armstrong, y luego fuimos a probar los teleféricos de La Paz, un alucinante sistema de transporte público aéreo, único en el mundo, y desde donde se podía apreciar perfectamente el tamaño de la ciudad y la locura de su ubicación. El día 43 fue breve paseo por la ciudad mañanero y una vez más hacia la estación de bus. Si todo iba bien, esta noche estaríamos entrando ya en el penúltimo país del viaje. No me quiero dar cuenta, estamos en la frontera ya con Chile. Sí, claro. Sellito de salida de Bolivia. Vamos ahora a por migración en Chile. Ya podemos volver al bus. Se nos ha hecho de noche en la frontera. Mirad esto, chaval. 2 grados hace aquí. 2 grados. Estamos a 4000 metros, claro. Loco, es muy fuerte, acabo de caer. En las próximas 3-4 horas vamos a bajar 4000 metros de desnivel, porque vamos a Arica, que está al nivel del mar. O sea, en este cachito de nada vamos a pasar un desnivel de 4000 metros. Y 4000 metros para abajo después estábamos en Arica. Tramo número 41 del viaje completado. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Hotel Amaru. Y aquí en Arica a las 12:30 de la noche termina el día número 43 del viaje cruzando América. El plan de hoy es llegar a... Bueno, no llegar, pero coger un bus en dirección a Santiago. 1:25, -20. A ver si nos da tiempo a comprar algo para llevar. ¿Te puedo pedir el menú este de churrasco? Asiento 2 y 1 tenemos. Tenemos las buenas vistas, pero esto no es una cama. O yo me volví loco comprando, o es publicidad engañosa. Habíamos comprado unos asientos que en la web se llamaban Salón Cama, que pensábamos que serían asientos como los del bus de Perú. De ahí nuestra decepción, porque además nos habían hablado especialmente bien de los asientos cama de Chile. Por lo menos, eso sí, íbamos adelante del todo, lo cual alivió bastante un tramo en el que de nuevo casi no hubo paradas. Apenas nos bajamos del bus 5 minutos para un chequeo del PDI, 5 minutos en otra parada de subida de pasajeros y al día siguiente igual, 10 minutos para comprar un café por la mañana y de ahí seguimos sin parar. Estamos en Santiago de Chile. Hey, ¿qué tal? Os tengo que presentar a alguien también. Hola. Aquí tenemos a Andrés, es miembro siberiano del canal, es el primer miembro que conozco en persona y súper amablemente se ha ofrecido a recogernos aquí en la estación y llevarnos hasta el hotel. Aquí estamos.
¡Qué buena temperatura hace aquí, en serio! 2 camas de matrimonio. Terminamos el día saliendo a cenar por la calle y después de un buen churrasco estábamos listos para el día siguiente. Mirad quién tenemos aquí un día más. Nos va a pasear por toda la ciudad hoy. Nuestro bus no salió hasta la noche, así que nos dedicamos a conocer Santiago durante el día. Fuimos al centro, a la zona ministerial, fuimos al Costanera Center donde están las mejores vistas de la ciudad, comimos viendo el partido de España contra Italia de la Eurocopa, subimos al Cerro San Cristóbal y después, por enésima vez, de vuelta a la estación de autobuses desde donde salió nuestro bus a Argentina. Gracias. Gracias a ti por todo. Chancito de PDI. Le dieron unos papelitos parecidos a una boletita. ¿Eh? No tengo eso. No, se los dan a todos. Si en ese tránsito lo puedes dejar. Es una papeleta así cortita. Dice PDI. No sé qué es lo que me habla. Yo tampoco. Pero no tengo ningún papel. No. ¿Este? Ese. ¿Ve que lo tiene él? Pues yo eso no lo tengo. Ya, sin ese lo puede dejar. ¿Pago la multa en la aduana o lo que sea? No se la multa, no se puede, no pagan la multa en la aduana. La multa se paga acá en el Banco del Estado y tiene que llevar el comprobante después. Pero escuchá, ¿no lo tenés ahí en el pasaporte? No. ¿Seguro? No puede viajar. ¿No puede viajar sin eso él? Puede ser la obsesión del PDI. Pero si te quedáis en la aduana, es problema tuyo para devolverte. Con ese compromiso. Cuando lo ha dicho me he acordado. Yo he cogido ese papel y lo he tirado a la papelera. Era un papel que efectivamente dan a todo el mundo al entrar al país, pero por despiste y sin ser consciente de su importancia me lo había dejado en la habitación del hotel. Me fui a dormir con la duda de si sería capaz de cruzar a Argentina al día siguiente o si me tendría que volver a Santiago. Gracias a Andrés, que llamó al hotel, conseguí una foto de mi papel de inmigración. Pero el destino tenía unos planes muy diferentes para nosotros. El objetivo de hoy era llegar hasta Bariloche, Argentina, cruzar la frontera, es el destino de este autobús, pero nos ha despertado hace 10 minutos el conductor, el ayudante, diciendo que de momento el paso fronterizo está cerrado. Está cerrado por todo el día. Oh, esto es de coña. O sea que nos vamos a quedar aquí en Osorno tirados. ¿Cómo están las carreteras hasta Punta Arenas? ¿Se puede llegar? Toda cerrada. Viva la incertidumbre, ¿eh? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Dónde vamos a estar al final del día? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a acabar la ruta? No lo sabemos. Pinta chunga la situación. De momento vamos a buscar el hotel. Vale, debería estar en esta calle. Conrado Hotel. Esto es. A ver si tienen habitaciones. Habitación 305. Qué random es esta situación, ¿eh? Aquí haciendo absolutamente nada productivo tirados en la cama en un hotel en Osorno. Lo que terminamos haciendo ese día fue 1. Lavar la ropa, 2. Volver a la estación de autobuses a gestionar nuevos billetes a Bariloche, todos sujetos al clima obviamente, ir a comer mientras veíamos la Eurocopa y por la noche darnos una vuelta por el centro de Osorno. No mucho más. No sé, del Cardenal Zamora, del paso fronterizo que nos toca pasar. Tweet de las 8 y pico de la mañana, el paso se encuentra habilitado. Ahora bien, o sea, se puede circular, pero mirad qué hora es. Cuando nos hemos enterado, ya era tarde para alcanzar nuestro bus. No sé, nos habíamos confiado, habíamos asumido que iba a estar cerrado hoy. Pero tenemos el de las 2. Si se mantiene el tiempo así, si no llueve, si no vuelve a nevar, cogemos madera. Deberíamos de poder tomar ese. No, vuelve a llover, esto no es bueno. ¿Te imaginas la cagada que sería que el paso se quede cerrado, que el autobús de temprano por la mañana sí haya podido pasar y nosotros por esperar al segundo, al de la tarde, nos quedemos aquí un día más? Y aquí estamos por tercera vez en 2 días. Hola, hoy sí está abierto el paso, ¿no? Entonces sale ahora el bus. Bariloche. Loco, incluso está saliendo el sol. Top. Qué bien vi a Bariloche de momento, Ojo, un lago, chaval. Nos reencontramos con los lagos después de muchos días sin ver. Todo parecía maravilloso. Estábamos de camino a Bariloche, pero de ninguna manera estábamos preparados para la hostia que nos iba a dar la realidad. Y no vamos a pasar por el resto del día. Así que los devolvemos a los lugares a donde ustedes subieron. Si alguno va a otro lugar, me avisa. Sí, los que subieron en Puerto Montt van en Puerto Montt, los que subieron en Osorno. Se ha confirmado que no se pasaba ahí. Me acaba de confirmar el subcoordinador de aduanas y la empresa.
hubiéramos cogido el bus de por la mañana y estaríamos ya en Bariloche, tío. Y nosotros nos damos la vuelta. Nos volvemos por donde hemos venido. ¡Ojito! Entrada triunfal en la estación de buses de Osorno. Es que es eso, no es desagradable el sentimiento porque estamos volviendo a casa. Nada, en realidad es lamentable esto, ¿eh? Ahí está de nuevo nuestro hogar. Ojalá que sea otro recepcionista, ¿eh? Me daría esta vergüenza. Qué random es esto, ¿eh? ¿Qué hacemos esta noche? Necesitábamos sentir que habíamos hecho algo productivo al menos ese día. Así que nos fuimos a buscar un barbero. Hola. Epa, cuéntame. ¿Cómo va? Fino. ¿Habrá gente que nos cortemos el pelo? Sí, pasen adelante. Sí, tienes los dos. Sí, no problem, pasen. Y el objetivo de hoy, ojalá, sería de nuevo cruzar Argentina y llegar a Bariloche. El clima aquí en Osorno, a ver, se nota nublado, pero bastante estable, la verdad. Pues el plan es ahora ir corriendo a la estación. Está cerrado, pero va a haber otra evaluación a las 10, ¿no? A las 10 hay otro paso. Esperemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Volver a las 10? Porque a las 10 hay otro paso. A las 10, 10 y 15. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ducha primero o desayuno primero? 10, 17. El paso se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos hasta las 6. Hola, buen día. Terminal de buses de Osorno, una vez más. Sí, 2 personas. ¿Te quedan huecos? Vamos a ver qué hueco queda. Sí. Ya tienen los documentos revisados, ¿cierto? Tenemos 2, uno arriba y uno abajo. Son los 2 últimos que quedaban. ¿Quién lo diría? Ahí estamos saliendo de Osorno. Otra vez más, segundo intento. La cantidad de nieve que había montaña arriba era una locura. Había caído una de las nevadas de la década en los últimos días y no era de extrañar que el paso estuviera abriendo y cerrando constantemente. Mantuvimos la tensión hasta el final, pero hoy la suerte sí nos sonrió y a la tercera entramos en Argentina. ¿Y qué decir del trozo de la frontera hasta Bariloche? ¡Qué paisajes y qué atardecer! ¡Wow! Mira qué pasada de lugar, ¿eh? Y la cantidad de nieve que hay. Bariloche. Resulta que estamos a tomar por culo del centro. Hola. No hay problema. Hola. Más que suficiente para esta noche. Vamos a estar aquí antes de continuar. Día 50. Y hoy teníamos un bus hacia Comodoro Rivadavia. Pero, como muchas otras veces, era por la tarde y nos quedaba una mañana libre para conocer Bariloche. Subimos al campanario con unas vistas que se te cae la baba y después fuimos a comer a un sitio que se llama Punto Panorámico, que también flipas con las vistas. Y tenían muy buena pasta. 4 menos 5 de la tarde estamos en la estación de buses. Mira, dispensadores de agua caliente, como ahí en las estaciones de China también, pero en este caso para que los argentinos se vayan tomando su mate. Y yo creo que este tiene que ser nuestro autobús, uno de estos dos. Míralo, no hemos ni arrancado y ya está quejándose. Otra vez. A ver, lo que sí es cierto es que este autobús, estos asientos ya no son lo que nos hemos acostumbrado en los últimos días y semanas. Nada, lo que carguen los pasajeros. Tengo 5 pasajeros. Voy al baño rápido. Final del día 50 del viaje. Y buenos días. Estamos en Comodoro Rivadavia. Llegamos a Comodoro bien temprano por la mañana y salíamos tarde por la noche. La mitad del día lo pasamos en la cama y la otra mitad paseando por esta ciudad petrolífera y clave en la guerra de las Malvinas. Ah, y probé la milanesa por primera vez. ¿Aún se pueden comprar billetes a Punta Arenas? Vamos a pasar por acá al lado. Gracias. Bueno, esto ha sido un milagro que el bus a Punta Arenas aún no haya salido y que de buena voluntad aún nos hayan querido esperar y vender el billete. Punta Arenas, es este de aquí. Ahora os explicaré. Nada, ni 5 minutos, ni ir al baño me ha dado tiempo. 26 y 27. Este es un cambio importante de última hora en la ruta, que vais a entender en un momento. ¿Y a qué se debe este cambio tan repentino de planes? Pues bien, nosotros íbamos con la idea de cruzar
el canal de Beagle desde Ushuaia hasta Puerto Williams. Que así era como se cruzaba, que no había ningún problema, que era llegar allí y reservar. Investigando fue cuando me di cuenta, epa, ahí, espera un momento, que a lo mejor no es tan fácil esto de cruzar a Puerto Williams. Y escribo a 4 o 5 empresas que ellos ponían que hacían este servicio. 2 de ellas me contestan inmediatamente, este cruce actualmente no se encuentra disponible, no sabemos cuándo se reanudará. Todo el mundo dice que lo más sencillo es ir hasta Punta Arenas y desde allí o bien volar o bien coger un ferry. Pero resulta que hay un ferry una vez a la semana, pero que sale mañana 27 de junio. Vamos a Punta Arenas, Chile, con la intención de mañana montar en un ferry que sí nos lleve a Puerto Williams. Llegamos a la frontera de Chile, otra vez. Y mirad qué entorno. Se va notando mucho que estamos ya muy al sur. Vamos tocando tierra en Punta Arenas. 2:25, acaba de concluir el tramo número 47 del viaje. Y lo que sí es muy fuerte es que muy probablemente, bueno, casi seguro, a no ser que ocurriera alguna catástrofe inesperada, ha sido el último tramo, el último bus de todo el viaje. Teníamos un día entero en Punta Arenas antes de tener que embarcar en el ferry y creo que lo aprovechamos bastante bien. Vimos el centro, el paseo marítimo en la orilla del emblemático estrecho de Magallanes y probamos cerveza austral en un bar de la ciudad. La verdad es que la sensación que daba estar en Punta Arenas tan al sur y toda cubierta de nieve era muy emocionante. Completamente inundados los zapatos y mojados los pies en un paseíto de nada por el paseo de Punta Arenas. Bueno, al final cena en el hotel por la simple razón de que nuestros zapatos están empapados. Es que mi única condición para ir a cenar era que donde sea que fuéramos tenía que poder ir en chanclas. Pocas opciones quedaban. Al final pues al hotel hemos ido. Él viene sin zapatos, directamente va en calcetines. Es un poco impresentable esto, el restaurante del hotel es bastante pijo. Pero bueno, todo sea por no tener que salir ahí a la nieve de nuevo con los zapatos empapados y morir que nos dé una hipotermia. Mira, aquí el Joseph se ha portado, ha pasado por el supermercado y ha comprado provisiones para 2 días. Por si acaso en el ferry no hubiera absolutamente nada para comprar o para comer. ¿Dónde se van a turistear? Vamos a Puerto Williams. ¿En serio, hijo? Este era un momento importante. Después de casi 2 meses e infinidad de buses, ante nosotros estaba el ferry que sería el último tramo de esta odisea. Hola, buenas. Por ahí hacen el check-in. Bueno, aquí nos dan una manta y... esto tiene que ser el restaurante del ferry. Y aquí arriba se supone que tienen que estar nuestras mesitas. Parece más grande, una vez dentro. Mira que es, bueno, nos ha tocado un poco... Está bien porque es primera fila, tenemos más espacio en los pies, pero nos queda atrás la ventana. Qué guapo esto, tú. Uno lo ve y podría parecer el ferry más pequeño e incómodo, pero tiene duchas, tiene baños, tiene 2 pisos, tiene restaurante. Y mira, ahí está el puente de mando. Tramo número 48 del viaje. Ahora sí, dejamos atrás Punta Arenas, no me lo creo, hacia Puerto Williams. Nos vamos a adentrar en el estrecho de Magallanes. Míralo, ahí todo oscuro, chaval. Capitán, confío en usted, ¿eh? Eso sí, y casi se me ha olvidado. Mira, las mesas están hechas milimétricas. El baño, obviamente, tengo que probarlo antes de ir a dormir. Y mira, esto es otra cosa, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con esos baños ahí apretados de los autobuses. Y estamos actualmente en medio del mar, no sé nada, en un ferry de camino a Puerto Williams. Son las 9 de la mañana, pero no se ve absolutamente nada. Os estoy poniendo una grabación de pantalla por aquí para que veáis realmente dónde estamos. Estamos muy cerca del océano abierto, o sea, detrás de este islote de aquí
sea, allí todo eso es el océano abierto, el océano antártico, chaval. ¿Qué tal has dormido en el ferry? Agradezco que había espacio para tener 2 lugares, porque si no... Clave eso. Desayuno terminado, de nuevo en la cubierta. Y ya sí ha terminado de amanecer del todo. Ahora sí, es el momento de aclarar. Resulta que existe un pequeño pueblo, pequeño asentamiento de, no sé, 40, 50 personas, algo así, un poquito más al sur de Puerto Williams. Se llama Puerto Toro, está en la misma isla de Navarino donde está Puerto Williams y es oficialmente el pueblo, el asentamiento humano permanente más al sur del mundo. Pero el problema es que, bueno, obviamente no es nada fácil llegar hasta allí y no teníamos ninguna certeza de que podríamos acabar ahí. Resulta que hay un ferry que hace el servicio de Puerto Williams a Puerto Toro una vez al mes. ¿Y qué ha pasado? Pues que el viaje, como habéis visto, se ha ido alargando y en vez de tardar 40 días como habíamos pensado en un inicio, pues ya vamos por 50 y varios. Y lo que ha hecho es que en vez de terminar a mediados de junio, como era la intención, estamos llegando a Puerto Williams pues el 28 de junio. ¿Y qué quiere decir eso? Que pasado mañana es domingo 30, also known as el último domingo del mes de junio, día que hay un ferry yendo de Puerto Williams a Puerto Toro. Lo que casi me pierdo. Azul, parece pintado, ¿no? Nosotros veníamos navegando por ahí y aquí nos hemos juntado, hemos entrado al canal de Beagle. 6 de la tarde, me parece que ya están repartiendo la cena. Efectivamente, ahí está el pollo y luego creo que va con arroz, con sopa y de nuevo las natillas esas de postre. De Puerto Williams ya. ¿Sí? Sí. ¿Se ve Puerto Williams? Se ven las luces del pueblo ahí. A ver cómo sigue nuestro acercamiento a Puerto Williams. ¡Oh! Pero bueno. Esa de ahí es la rampa donde vamos a desembarcar. Va a hacer contacto con el cemento en cualquier momento. Wow. Oficialmente en Puerto Williams. Tramo número 48. Como 30 horas de ferry después, estamos en Puerto Williams. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal usted? ¿Cómo sabías que llegábamos hoy? Vi su historia. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Ya ves, ¿tú eres de aquí, de Puerto Williams? Sí. Lo sigo desde... Qué grande, ¿cómo te llamas? Vicente. Vicente. Hostia, hola. Aquí estamos. Esto sí que no me lo esperaba yo. Nos han venido a recibir a Puerto Williams. Me ha venido Vicente a recibir aquí en Puerto Williams, tú. ¿Qué es esto? ¿Hay más gente quedándose en el hotel o no hay nadie ahora? Ahora no hay nadie, son ustedes. Posiblemente el room tour más importante de la serie. Último room tour. Último room tour. Entrada, escritorio, armario con las toallas, jabón, champú, pum pum, váter, ducha. Y tenemos una cama de matrimonio y una cama individual. Y vistas a... Yo creo que vistas vamos a tener que esperar a mañana para ver qué es lo que se ve por aquí. Una capa de nieve de medio metro, eso es lo primero que veo. Encima, somos los únicos clientes de este hotel, las únicas 2 personas que actualmente se están quedando en este hotel. Ahí el dueño se ha ido y nos ha dicho, os quedáis solos en el hotel. Nuestra casa, el hotel entero para nosotros aquí. 1:15 de la madrugada. Menos 7 grados hace aquí. Mirad, escuchad qué calma. Teníamos todo el día para disfrutar de Puerto Williams, un pueblo precioso que nos cautivó al instante. Dio la casualidad de que estábamos aquí en el día de San Pedro, el patrón de los pescadores del pueblo, que celebran este día saliendo con sus barcas a navegar por el canal y nos invitaron a salir con ellos. Fue una mañana inolvidable. Queda el último tramito y habremos completado la ruta más larga de América. Vamos a descansar, que mañana hay que madrugar. Hoy se acaba todo.
Qué forma de empezar el último día, ¿eh? Total y absoluta oscuridad. Tampoco es tan temprano, son las 7:30 de la mañana, pero claro, aquí en el sur del mundo, en invierno, hasta las 9, 10 de la mañana no va a hacerse de día. Heavy, heavy, heavy. Aquí lo tenemos, es el mismo ferry en el que vinimos desde Punta Arenas. Terminal de Puerto Williams, conectando a Magallanes. ¿Estás preparado? Ya está, es ahora. Qué frío hace, profesor. Qué frío. Hostia. Estamos dejando atrás Puerto Williams, chaval. Y 3 horas, 2 horas desde Puerto Williams hasta Puerto Toro. Por aquí. ¡Oh! Ojo que creo que sí, ¿eh? Creo que ahí lo estoy viendo. Wow. Qué fuerte. Está por terminar, ¿eh? Ahí está. Atención que empieza a bajar la rampa también. Efectivamente ahí lo tenemos. Pero sí que es diminuto, ¿eh? Que hay 10 casas por ahí. Wow. La aldea de pescadores de Puerto Toro. Mira la iglesita que tienen ahí incluso, donde cabrán, ¿qué? 10 personas. Pero es que incluso, mira, no, por no hay ni rampa. Unas cuantas piedras y tierra. Touchdown, ya está. Wow. Aquí estamos. Es una bahía bastante mona esta, la verdad, ¿eh? Pisamos tierra en Puerto Toro, tramo número 49. Último tramo completado. ¡Buah! Mira qué cartel épico. Puerto Toro, Chile, el poblado más austral del mundo. Luego tienes aquí también lo típico de distancias a ciudades o sitios importantes. Antártida. No, menos de 1000 kilómetros desde aquí. Este es el barrio alto de Puerto Toro. Esto de aquí son casas. Por ahí parece que están las antenas. Chao. No hay mucho más que enseñar aquí. Esto es todo. Aquí se acaba el viaje. Unas últimas palabras. Sabes que todavía no puedo procesar, ¿no? O sea, sí. Todo Puerto Williams. Ahora viene las semanas de asimilación de lo que ha sido los últimos 2 meses. Todo Puerto Williams y Puerto Toro fue tan rápido. Esto también está siendo tan rápido que me doy cuenta que no lo puedo procesar. Pero un delirio, una locura. Hermoso. Sí. Tremendo. We did it. Y ahora sí que sí, aquí se acaba el vídeo, aquí se acaba el viaje. Empezamos en Barrow, Alaska, el 5 de mayo y 56 días después, 49 tramos, 520 horas viajadas, 27.200 kilómetros recorridos a través de 16 países, hemos llegado a Puerto Toro, el pueblo más austral del mundo. Queda un largo viaje de vuelta a casa, después a procesarlo. ¿Quedó grabado? Sí. Después a procesarlo, descansar y nada, nos vemos en la próxima aventura.